días, México. Para la capital 21, para el programa Tu Ciudad Es, hoy les presentamos y los invitamos a conocer la ciudad de Ekaterimburgo. Estamos en el centro de la ciudad, en la calle principal, frente del Teatro de la Ópera y el monumento a Yakov Sverdlov. Les vamos a contar por qué es muy importante este monumento. Como muchas ciudades de Rusia, Ekaterimburgo ha tenido varios nombres. Fundado en 1723, la planta de siderurgia en el río Iset recibió su nombre en honor de Su Majestad, la emperatriz Ekaterina, esposa de Pedro el Grande. Después de la Revolución, a principios del siglo XX, aquí en Ekaterimburgo ejecutaron a la familia imperial rusa los Romanov. El nuevo régimen de la Rusia soviética no podía permitir que la ciudad llevara el nombre que representara a un miembro de monarquía. Así fue como la capital de la región de los Urales pasa a llamarse Sverdlovsk, en honor a uno de los líderes del partido bolchevique, Yakov Sverdlov. Después de 67 años, con el cambio del régimen en el país, la gente de la ciudad votó a favor de regresar el nombre original Ekaterimburgo. Apreciamos la casa de Sebastianov, ubicada en el centro de la ciudad, cuya imagen es uno de los símbolos de la Copa de Fútbol en Rusia. Existe una leyenda de que Sebastianov quiso decorar el techo de la rotonda de su casa con oro e incluso lo solicitó repetidas veces a las autoridades correspondientes. Pero el oro en Rusia tradicionalmente se usa solo en los techos de las iglesias. Por eso, la petición fue rechazada. Y como castigo por su orgullo, el peticionario fue obligado a visitar diariamente la iglesia más cercana en zapatos de hierro fundido. Sin embargo, ninguna evidencia documental de estos eventos ha sobrevivido. Ekaterimburgo es la ciudad más grande en la frontera terrestre de dos partes del Viejo Mundo, Europa y Asia. Con 1,5 millones de habitantes, es también la cuarta metrópoli más grande de Rusia. Es una ciudad industrial, mercantil, científica y comercial moderna que se enorgullece de su rica historia y tradiciones culturales. Para la capital 21, para el programa Tu Ciudad Es, desde la ciudad de Ekaterimburgo, soy Katerina Vilaeva. Nos vemos. Hasta pronto.